en la clase anterior, nosotros en análisis de los 4 primeros numerales, el artículo tercero, ya habíamos visto finalmente el tema del mandato, ¿no? O el, la comisión mercantil, ¿no? Y ese es el número 4, ¿no? Establecimos cuáles eran los errores que contenía esa enumeración, que confundía el género con la especie. Una cosa el mandato y un tipo de mandato, ¿no es verdad?, la comisión mercantil, y que la verdad que lo que constituye propiamente tal el acto de comercio es la comisión mercantil. Y luego de eso entonces habíamos quedado con el análisis de los actos de comercio realizados por la empresa. En eso, digamos, quedamos, y entonces ahora vamos a dar inicio a la clase para analizar, ¿no? Estos actos, digamos, de comercio, ¿no? Ahora, lo primero que tenemos que señalar respecto de este punto es lo siguiente, ¿no? Estos actos de la empresa están enumerados de los artículos 5 al 9 y el número 20. Y aquí lo importante y esencial es que el legislador consideró al elemento empresa para calificar de mercantiles las actividades que quedan comprendidas, ¿no?, en esta enumeración del 5 al 9 y del número 20. Por eso entonces se habla de actos ejecutados por la empresa. Por lo tanto, cuando la empresa se organiza jurídicamente, bajo alguna de las formas que el derecho comercial o que el ordenamiento jurídico ofrece, y esta empresa que se organiza jurídicamente, ¿no?, se dedica a realizar alguna de las actividades contempladas en el artículo tercero, entonces dicha actividad constituye para ello un acto de comercio, ¿no? Y lo voy a dejar claro en el siguiente sentido, ¿no? Hay empresas que son de naturaleza civil. ¿Qué significa que una empresa sea de naturaleza civil? ¿No? Que los actos que realiza esa empresa solamente versan sobre actos de naturaleza civil, o sea que están fuera del ámbito mercantil y que no son los enumerados en el artículo tercero del Código de Comercio. Por ejemplo, el día de mañana alguno de ustedes va a conformar un estudio jurídico y se va a asociar a través de una sociedad, que va a ser una sociedad de profesionales sobre la base de una sociedad de responsabilidad limitada, donde va a estar compuesta por 4 socios, ¿no? Bueno, y lo importante y lo esencial es saber, ¿no?, cuál es el objeto social, ¿no? Si el objeto social se va a dedicar solamente a prestar asesorías, a comparecer en juicio, y solo, digamos, materia de prestación de servicio, sin que esté contemplada alguno de los actos enumerados en el artículo tercero, entonces ahí nos vamos a encontrar con una empresa que va a ser de naturaleza civil, ¿no? Por lo tanto, lo importante y lo esencial es lo siguiente, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que tener bien presente, ¿no? En definitiva, si bien es cierto que en el artículo 5 y al número 9 y el 20, el legislador comercial habla de empresa, y por lo tanto tiene que haber una organización relacionada con la empresa, no es menos cierto de que ese no es el único elemento a través de la cual podemos atribuir una mercantilidad, sino que además lo importante y lo esencial y lo que hay que tener presente es que además de que esté organizada como empresa, ¿no?, esa empresa se tiene que dedicar a actos, ¿no?, o contratos que estén enumerados en el artículo tercero. Solo en ese momento, entonces nos vamos a encontrar con aquellas empresas que realizan alguna actividad mercantil. Eso es lo que hay que tener propiamente tal. Por eso entonces que parte de la doctrina del derecho comercial señala que no son propiamente las empresas los actos de comercio. ¿Por qué? Porque pueden haber empresas que se dediquen a actos civiles, pero estén constituidos como empresa, como organización jurídica. Sino que, en definitiva, lo que diferencia una empresa civil de una empresa comercial es precisamente los actos que realizan o que son realizados por ella. Entonces, eso es lo que hay que tener siempre en consideración y que hay que aclarar respecto de estos actos ejecutados por la empresa. Ahora bien, para ello entonces tenemos que entrar
previamente a analizar cada uno de los casos, vamos a hacer una introducción mirado de un punto de vista o haciendo un barniz respecto de qué es lo que se entiende por empresa, respecto de qué se entiende por empresario, que también es importante, respecto también a qué es lo que, o cuál es la relación que existe entre empresa, empresario y establecimiento de comercio, que lo vimos en el número 2 del artículo tercero, y finalmente vamos a señalar, ¿no?, alguna regulación jurídica que tiene la empresa, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan con mayor profundidad el tema de la empresa, que no es un tema menor, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar por dar un concepto económico de empresas. Aquí se entiende, desde un punto de vista económico, la empresa. Y desde esta perspectiva, podemos señalar, ¿no?, que de un punto de vista económico la empresa se mira como una organización de capital y trabajo destinada a la producción o la intermediación de bienes y servicios para el mercado con el fin de generar una ganancia, ¿no? Ese es el concepto que dan los economistas de empresa, ¿no? Hago presente dentro del concepto económico de empresa, ¿no?, el capital y trabajo, porque al hablar de concepto económico, ¿no?, la empresa que se dedique a la actividad comercial está realizando una actividad económica dentro ¿no?, de un Estado, ¿no? Por lo tanto, es una organización de capital y trabajo, ¿no? Ahora, los economistas, a partir, digamos, del concepto que se da, y el profesor Sandoval López define también el concepto de empresa desde un punto de vista económico como la actividad profesional de carácter económico que reúne y organiza los factores de producción, o sea, capital y trabajo, destinado a intervenir en el mercado de bienes y servicios con propósito lucrativo. O sea, en definitiva, ¿no?, el profesor Sandoval López simplemente complementa, ¿no?, el concepto económico de empresa, vuelvo a reiterar, mirado desde un punto de vista de capital y trabajo. Ahora, visto entonces el concepto económico de empresa, vamos a ver cuáles son los elementos que se desprenden del concepto económico de empresa, que con mayores o menores matices, porque hay diversos autores que dan 5 elementos del concepto económico de empresa, hay otros que dan, ¿no, verdad?, 7 elementos económicos de empresa. La mayoría de los economistas están constantes en señalar que estos elementos que yo les voy a pasar a ustedes son, ¿no, verdad?, los elementos comunes que se dan, ¿no, verdad?, en cualquier concepto económico de empresa. Primero, se destaca de este concepto que la empresa, en un punto de vista económico, es una organización destinada a enfrentar una actividad en forma metódica y profesional, ¿ya? Lo primero, por lo tanto, es una organización. No, perdón, pueden silenciar, por favor, pueden silenciar, muchas gracias. Ahora, lo importante entonces es que, de acuerdo al concepto económico de empresa, no es una organización, o sea, no nace por generación espontánea, no nace, ¿no es verdad?, por una reunión de personas que en algún momento terminan y dicen, vamos a conformar una empresa y tenemos una empresa. No, es una organización. O sea, cuando hablamos de organización, es que hay personas que toman decisiones, hay personas que administran, hay personas que trabajan, etcétera. O sea, es una organización compleja. En segundo lugar, que esta actividad que emprende, ¿no?, la empresa tiene que ser, ¿no?, de naturaleza económica, no con fines altruistas, no con fines de donación, sino que participar, ¿no, verdad?, en la actividad económica de un país. Y el tercer lugar es que el propósito, la finalidad de esta empresa es lucrar con el ejercicio de dicha actividad. O sea, obtener una ganancia, una utilidad en relación a esta actividad. Por lo tanto, si nos encontramos con una empresa que es una ONG, porque la ONG también puede estar constituida con personas jurídicas, esta ONG no va a tener el carácter o la tipificación de un concepto económico y tampoco va a ser una empresa, porque obviamente la ONG, primero, tiene una organización destinada a enfrentar una actividad en forma metódica y profesional. Claro que sí, la ONG tienen una organización, sin lugar a dudas, ¿no? Que no cabe duda respecto de eso, ¿no? El Greenpeace, por ejemplo, tienen toda una organización para intervenir
por ejemplo, en contra de la caza de ballena. Toda esa intervención, obviamente, tiene una organización detrás, pero estas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, no tienen una actividad o no tienen como finalidad que la actividad tenga que ser de naturaleza económica. ¿Mm? Ellas no están para eso. Y en tercer lugar, tampoco de la actividad que ejercen estas organizaciones es lucrar con el ejercicio de la actividad. O sea, en definitiva, cazar las ballenas para luego venderlas. Eso sin lugar a dudas, sin pensar. Por lo tanto, son estos tres elementos que de alguna otra forma tipifican el concepto económico de empresa y lo que hay que tener presente. Y este concepto económico, si bien es cierto que ustedes vieron ahí una definición del profesor Sandoval López, es un concepto económico en cuanto al concepto y a los requisitos que establecen los economistas, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de los economistas pueden haber ingenieros comerciales, pueden haber abogados, pero siempre mirado desde un punto de vista no de la economía como una ciencia, ¿de acuerdo? Ahora, este es el concepto económico. Vamos a ver ahora el concepto jurídico de empresa. Primero, lo que hay que afirmar es que nuestra legislación no ha definido qué se entiende por empresa. No hay una definición clara. Ahora, al respecto, el artículo 166 del Código de Comercio da un concepto que se llama incidental, o sea, específicamente para una no materia, de lo que debe entenderse por empresario y por ende, ¿no es verdad?, también por empresa. Eso lo da el artículo 66 del Código de Comercio. Y por lo tanto es la doctrina la que ha debido suplir esta omisión, dando un concepto jurídico de empresa. Eso es lo primero que tenemos que hacer presente. Por lo tanto, no hay en nuestra legislación un concepto general de empresa aplicable a todo tipo de disciplina jurídica. Ahora, decíamos entonces que el artículo 166 del Código de Comercio da un concepto de empresa. ¿Y qué es lo que dice el artículo 166 en su inciso primero? Dice, el transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir un lugar a otro por tierra, canal y lagos y río navegable, pasajero, mercadería ajena y entregar a esta las personas a quienes vayan dirigidas. Ahí hay un esbozo de empresa, en este caso de transporte. Ahora, la doctrina señala que este artículo 166 es el único concepto de empresa que existe en la legislación mercantil. No se olviden que el número 5 al 9 y el 20 habla de empresa, cita a la empresa, más, ¿no es verdad?, el derecho comercial no da un concepto general de empresa. Por lo tanto, lo que la doctrina ha señalado, que el concepto de empresa, de transporte, porque este es un concepto de empresa de transporte que da el artículo 166, está limitado solo al contrato de transporte. Por lo tanto, de acuerdo a la redacción, no se puede extender este concepto de empresa de transporte a otro tipo de actividades mercantiles. Por ejemplo, a las actividades que realiza la empresa, por ejemplo, los bancos como empresa, o la ISAPRES como empresa, o la AFP, ¿no es verdad?, que se constituyen como empresa. No sirve ese concepto. Por lo tanto, este es un concepto solo acotado al ámbito, ¿no es verdad?, del contrato de transporte. Y por lo tanto, esto es lo que define, quiero que se entienda por una empresa de transporte. ¿Ya? Ahora, en segundo término, el mismo artículo 166 del Código de Comercio define lo que es un empresario. Y dice el artículo 166 que el empresario es el que ejerce la industria de hacer transportar personas o mercadería por sus dependientes asalariados y en vehículos propios o que se hallen a su servicio, se llama empresario de transporte, aunque algunas veces ejecute el transporte por sí mismo. Entonces, aquí hay un concepto de transporte. Ahora, el artículo da un concepto incidental de lo que debe entenderse por empresario, y Sandoval López dice que el empresario será el que organiza el capital propio o ajeno y el trabajo ajeno, poniendo a la disposición del público. Ahora, este artículo 166 también se ha dado el siguiente ejemplo, para un poco singularizar este concepto de empresario de transporte, La pregunta es, ¿ese empresario de transporte, el taxi o el Uber,
que usted los va a buscar a su casa, ¿no? Y los lleva de un lugar a otro bajo, digamos, el pago, ¿no? De una cantidad de dinero por la prestación del servicio que ustedes están señalando, la jurisprudencia y la doctrina mayoritariamente y uniformemente han dicho que eso no es o no constituiría una actividad mercantil. Pero si esta actividad, ¿no? De transportar pasajeros se realizara a través de una empresa, entonces sí, organizada, sí constituiría un acto de comercio, ¿no? Ese es, digamos, el, el bemol, digamos, que yo les puedo señalar. Ahora, siguiendo con el concepto legal de empresa, el Código del Trabajo en el artículo 3º define la empresa para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social. ¿Qué es lo que dice el artículo 3º del Código del Trabajo? Que ustedes obviamente ya lo estudiaron. Dice, para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. Entonces, es importante destacar respecto a este concepto que da la legislación laboral, que es un concepto mucho más amplio que el concepto de empresa que da el artículo 166 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque este concepto del Código del Trabajo comprende actividades que no persiguen ninguna finalidad de lucro, que obviamente lo característico de una empresa mercantil, que persiga finalidad de lucro. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos tomar como parámetro un concepto general de empresa, obviamente el que nos sirve más es el que aparece en el artículo 3º del Código del Trabajo y no en el artículo 166 del Código de Comercio, que está elaborado, vuelvo a reiterar, solo circunscrito para aplicarlo en materia de derecho comercial. Ahora, en derecho tributario, tampoco existe una definición empresa de lo que se entiende por empresa. Pero sí debo señalarle a ustedes lo siguiente, ¿no? Las empresas tienen que pagar impuestos, por lo tanto tienen que tributar. Y de acuerdo al capital y de acuerdo a la forma de constitución y a la actividad que realicen, hay empresas que pagan y tributan en primera categoría, o bien bajo el impuesto no global complementario, o empresas extranjeras bajo el impuesto adicional. Por lo tanto, las empresas sí que están sometidas al régimen no de imposición tributaria. Ahora, ¿qué es lo que es lo importante mirar un punto de vista del derecho tributario de la empresa? ¿De acuerdo? Que la obligación tributaria nace al verificarse el supuesto de hecho previamente consagrado en la ley y que habilita al fisco para exigir una prestación al contribuyente que es el pago de un impuesto. Por lo tanto, técnicamente, este supuesto de hecho que habla la legislación tributaria es lo que se llama el hecho gravado. Y por lo tanto, ¿dónde está la relación con la empresa? Porque si la empresa realiza actos mercantiles, entonces los actos mercantiles que realiza la empresa son el hecho gravado y por los cuales tiene que pagar un impuesto. Esa es la vinculación o relación que existe entre la empresa con el derecho tributario, más hay que tener presente que en el derecho tributario no existe una definición que es lo que debe entenderse por empresa. Ahora, siguiendo con este punto, también el artículo 2 del reglamento de la ley 19.749, esta ley que establece normas para facilitar la gestión de la microempresa familiar, en sus siglas MEF, señala y define qué es lo que debe entenderse por una microempresa familiar y dice, la microempresa familiar es una empresa perteneciente a una o más personas naturales que residan en la casa habitación, que puede desarrollar labores profesionales, oficio, industria, artesanía o cualquier otra actividad lícita, ya sea de prestación de servicios de producción de bienes, excluidas aquellas peligrosas, contaminantes o molestas, y que reúne los siguientes requisitos. Y luego entonces el reglamento de la ley establece cuáles son los requisitos que debe contener para estar en presencia de una microempresa familiar. Primero, que la actividad económica, o sea, llámese también comercial, que constituye su giro se ejerza en la casa habitación familiar. Segundo, que en la microempresa familiar no trabaje más de 5 trabajadores extraños a la familia. Y tercero, que los activos productivos de la microempresa familiar, sin considerar el valor del inmueble donde funciona, no excedan las 1.000 unidades de fomento. O sea, 1.000 unidades de fomento hoy día deben a ser como 28 millones de pesos. El artículo 2 del reglamento de la ley, que si bien es cierto que no tiene el rango de ley o jerarquía de ley, como es el artículo 166 del Código de Comercio
o el artículo 3 del Código del Trabajo, sí también nuestro legislador ha dado una esbozo de definición, ahora no de empresa, sino que de microempresa, ¿no? Y ahí también podemos encontrar algunos parámetros que son importantes y esenciales. Ahora, decíamos que como en materia de derecho comercial, nuestro legislador no da un concepto genérico ¿no? de esa ausencia o de regulación normativa, ¿no? Entonces esboza un concepto de empresa que dice que toda organización Profesor. económicamente consistente en la creación de demanda de bienes y servicios, ¿no? Eso es el concepto no genérico de empresa. Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Sí, respecto de la definición, buenos días, disculpe. Respecto de la definición de empresa, de la microempresa familiar, Esta que está acá, esta que está y, acá, ¿sí? y en su descripción hace mención a la casa habitación, ¿Sí? pero usted y yo sabemos que hay empresas familiares que no necesariamente se dan desde la casa habitación, sino que en comunidad, en conjunto con la familia y los otros integrantes que Retorno del corresponden a audio. la inscripción, lo hacen en otro lugar distinto de su casa. En ese caso, ¿cómo se dominaría? ¿O O qué tu pasa? inquietud o tu duda. Formúlala de nuevo y trata de arreglar tu retorno en el audio, ¿ya? Por favor. Te escucho, Carolina. Ya, mire, mi pregunta es, en la definición que estamos viendo en pantalla, la Sí, microempresa familiar hace alusión a los que residan en la casa habitación. así es. Ya, mi pregunta o duda es, ¿en la Sí, habitación donde se habite se tiene que realizar esta actividad económica? ¿O claro. en relación con las personas que constituyen esa, pero no necesariamente en el hogar mismo? La microempresa familiar, tal como la definición lo señala, ¿no? Dice que se ejerza en la casa o habitación familiar. Por lo tanto, si esta microempresa, como esperamos, ¿no es verdad?, crece, ¿ah? Crece, se desarrolla y sale de la habitación familiar, deja de tener la calidad de microempresa. Por eso es que usted va a ver en algunas partes de la ciudad de Arica, ¿ah? Donde hay casas, ¿ah? Que en la misma casa se han adecuado, ¿no? Para los efectos de crear esta microempresa familiar. Por ejemplo, hay muchas casas donde hacen ropa para los escolares, por ejemplo, ¿no? O sea, talleres de ropa, ¿no? Ahora, se agranda la casa, se amplía la casa y ahí, ¿no es verdad?, se mantiene la empresa. Bueno, esa es una microempresa si es que cumple con estos requisitos. Entonces usted me preguntará, ¿para qué hacen eso, no? Y la respuesta es clara, ¿no? Lo hacen primero porque las microempresas tienen beneficios tributarios, o sea, tienen descuentos tributarios, ¿no? También la microempresa tiene acceso más fácil a créditos de parte de la banca comercial, donde en algunos casos estos créditos están garantizados por el Estado. Eso significa que si usted pide 1 millón de pesos y no lo puede pagar, entonces como está la garantía del Estado del 1 millón de pesos, el Estado le puede garantizar el 60 y hasta el 80%. Por lo tanto, del 1 millón de pesos, el Estado va a responder con 600 y 800 mil pesos y la microempresa solo va a ser deudora por la diferencia que reste del total del préstamo. O sea, en el peor de los escenarios, 400 mil pesos, en el mejor de los escenarios, 200 mil pesos. Entonces, por eso que el tema de la microempresa es importante y no toda la gente lo explota. ¿Mm? Yo, profesor, me queda Esa es la claro. respuesta. ¿Ya? Gracias, profesor. ¿Mm? Ahí está la definición. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Entonces les decía a ustedes que eh, cuando no hay un concepto jurídico claro o cuando el legislador no ha dado una definición clara respecto de un concepto, entonces obviamente tiene que entrar el concepto de la doctrina. Y en el concepto de la doctrina, el más claro, preciso, conciso y amplio es el que da la profesora Alicia Bobadilla, ¿no? Y que es un concepto que puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde está el ámbito de naturaleza mercantil cuando habla de que persigue una finalidad económica? ¿Mm? Ahora, del concepto de empresa,
que ya vimos el concepto, se puede decir, económico, el concepto jurídico, ¿ah? Y el concepto doctrinario de empresa, pasamos a ver ahora el concepto económico de empresario, ¿no? Como forma, ¿no?, de la explotación económica, la empresa requiere de alguien que la dirija. ¿Mm? Y este alguien, porque no se olviden ustedes que desde un punto de vista del concepto económico, la empresa es una organización. Por lo tanto, alguien tiene que estar a la cabeza de la organización. Y quien esté a la cabeza de la organización es quien la tiene que dirigir. Y quien tiene que dirigirla, de un punto de vista económico, se llama empresario. ¿De acuerdo? Ahora, en sentido económico, el empresario se define como la persona que adopta las decisiones y manda con autoridad. ¿Mm? Y el profesor Ricardo Sandoval López señala, desde un punto de vista del empresario, desde un punto de vista económico, que es la persona que directamente por sí misma asocia, combina y coordina los diferentes factores de la producción, interponiéndose entre ellos para ajustar el proceso productivo al plan previsto de antemano. O sea, en definitiva es el gerente general de la empresa, ¿no? El que toma la decisión y manda con autoridad. Hoy día, perdón, eso era el gerente general de la empresa o el representante legal de la empresa, que pudiésemos llamar, ¿no? Hoy día ustedes saben que las empresas modernamente han asumido otro tipo de organización, ¿no? Antes teníamos el presidente de la empresa y los vicepresidentes. Hoy día, sobre todo la empresa norteamericana, hablan de vicepresidente, pero arriba de los vicepresidentes está el CEO, ¿no? Que viene a ser, ¿no, verdad?, como el presidente o el gerente máximo de una empresa. ¿Mm? Y él es entonces el que desde un punto de vista económico adopta todas las decisiones, ¿no, verdad?, y manda con autoridad. Ojo, esto siempre desde un punto de vista económico. Asocia, combina y coordina los diferentes factores de la producción. O sea, está encargado de el cumplimiento de las metas finales de una empresa. Y tratándose de una empresa que explota algún negocio comercial, obviamente los beneficios, las ventajas se van a ver desde un punto de vista de las utilidades que obtenga la empresa, ¿no? Por lo tanto, si la empresa obtuvo en el ejercicio comercial del 1 al 31 de diciembre, si la empresa obtuvo un superávit que le llaman, ¿no?, de $1.000.000, dependiendo, digamos, del capital que tenga la empresa. O sea, si la empresa tuvo un capital inicial de $100.000 y obtuvo una ganancia de $1.000.000, obviamente duplicó 10 veces su capital inicial. No es lo mismo, ¿no es verdad?, que una empresa que tenga un capital inicial de $900.000 y tenga una ganancia de $1.000.000. En definitiva, la ganancia que obtuvo fueron $100.000. Y por lo tanto, $100.000 ni siquiera representa, ¿no?, la quinta parte de los $900.000. Entonces, la verdad es que es muy paupérrima esa utilidad. Y eso, por ejemplo, ustedes lo ven en la empresa cinematográfica. Ustedes han visto que hay grandes películas que se han exhibido, ¿no es verdad?, con mucha pomposidad, que han tenido una inversión para hacer la película muy grande, pero finalmente la recaudación ha sido muy mala. Una de ellas, una película que pomposamente fue muy estrenada, donde participaba el actor Leonardo DiCaprio, y finalmente fue, digamos, un fiasco. Como también han habido películas que han tenido, ¿no?, una inversión muy baja y que han obtenido muy buenos resultados. Sobre todo, ¿no es verdad?, las películas que se hacen a través de dibujo animado, donde básicamente donde se importa la voz de algunos actores famosos, y todo eso se hace en estudio especializado. Shrek, por ejemplo, ¿no? Ha sido, digamos, como película un boom. Entonces fue muy poca la inversión y mucha, digamos, la utilidad. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo presente desde un punto de vista, ¿no?, del empresario. Ahora, el profesor Sandoval López señala que en derecho basta que la actividad que despliegue el empresario se desarrolle por personas, ¿no es verdad?, delegadas, o sea, personas que tengan una capacidad de representación. Por lo tanto, el empresario puede actuar o no personalmente y es quien responde frente a terceros y quien adquiere para sí los beneficios que la empresa produzca. Por lo tanto, no hay derechos y obligaciones de la empresa, sino derechos y obligaciones del empresario. Por lo tanto, aquí hay un matiz importante en la diferencia entre un concepto empresario desde un punto de vista económico
que es el que tiene que organizar todos los medios de producción para sacarle rendimiento y para obtener una utilidad. Y el otro, el concepto de empresario, un punto de vista jurídico, que es la persona que tiene la capacidad de poder representar, ¿no?, a la empresa a través, digamos, nosotros sabemos de las facultades que se desarrollan a través del mandato. Facultades de administración, facultades de disposición, etcétera. Facultades judiciales ordinarias, extraordinarias, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el concepto económico de empresario al concepto jurídico de empresario, ¿no? Ahora bien, el empresario, en este contexto, puede ser una persona física, un empresario individual, o una persona jurídica, un empresario colectivo o social. Dicho de otra forma, puede ser un sujeto jurídico individual o un sujeto jurídico colectivo. Ahora, las sociedades dotadas de personalidad jurídica pueden desarrollar una actividad constitutiva de empresa y ser en consecuencia empresario. Dicho de otra manera, la sociedad dotada de organización de la empresa puede, ¿no, verdad?, constituirse como persona jurídica y ser la sociedad del empresario. No obstante, no es verdad de que el empresario, un punto de vista económico, pero el empresario, un punto de vista jurídico, sabemos que siempre va a ser la persona natural quien tiene que manifestar su voluntad, y eso se hace a través de un mandato, para que pueda obligar y representar y recibir, ¿no?, los beneficios de la empresa, ¿no? Por lo tanto, cuando, dicho de otra forma, ¿no?, cuando un bus de la empresa XX, no voy a decir la empresa, XX, tiene una falla, un desperfecto mecánico, tiene un accidente grave que causa la muerte de 14 personas, y luego el informe del peritaje se señala, ¿no es verdad?, de que ese bus le faltaba andaba con una patente falsa, que ya había sido sacado, ¿no es verdad?, de circulación por los mismos problemas de defecto mecánico. Y que no obstante ello, frente a todas, digamos, estas circunstancias adversas, el bus seguía circulando y sufrió, digamos, el accidente. Obviamente que ahí el ordenamiento jurídico no tiene que determinar, en ese caso, que la empresa puede ser responsable penalmente, va a ser responsable civilmente, pero que a que hay que demandar es al representante legal de la empresa, y ahí entonces aflora la figura jurídica del empresario, no la figura económica. Entonces, una cosa es la parte económica de la empresa, la empresa Ripley, ¿no?, la empresa Almacenes París o Cencosur, la empresa Johnson obtuvo grandes utilidades. Entonces ahí como que se puede, ¿no?, identificar el concepto de empresa con persona jurídica, pero al momento en que, ¿no?, tengamos que ver con quién vamos a contratar, quién va a asumir las responsabilidades y las obligaciones, pero por ejemplo respecto a las deudas, tiene que haber una persona natural, y ese es el representante legal de la empresa. Y eso es lo importante, lo que hay que tener en consideración. Ahora, empresa y establecimientos de comercio. Salvo situaciones excepcionales, el empresario no puede desarrollar su actividad sin el concurso de un conjunto de bienes materiales e inmateriales conocido en el derecho italiano con la expresión técnica de acienza o hacienda, o en el derecho francés con el nombre de fonds de commerce, que son fondos de comercio, y que en nuestro derecho se le llama establecimiento de comercio. Establecimiento de comercio que por lo demás ya analizamos y vimos a propósito del número 2 del artículo 3. Entonces, la pregunta ahora que hay que hacernos es la siguiente, ¿no? ¿Establecimiento de comercio es lo mismo que empresa o no? ¿O es distinto, no es verdad, que la empresa? ¿La empresa necesita el establecimiento de comercio o no es necesario de que necesite el establecimiento de comercio? Ahora, desde un punto de vista orgánico, de la organización, la distinción entre empresa y establecimiento de comercio apenas se advierte. ¿Por qué? Porque usted cuando entra a Almacenes París, usted no hace la distinción en que en Almacenes París hay un establecimiento de comercio, y también Almacenes París, ¿no es verdad?, tiene como Cencosur a la empresa, o sea, la personalidad jurídica detrás de él, ¿no? Ahora, si la empresa es el ejercicio de una actividad, el establecimiento de comercio es un conjunto de bienes puestos a servicio de la actividad. Entonces, ahí está la relación importante y esencial entre empresa y establecimiento de comercio. Por lo tanto, empresa, establecimiento, comercio, si bien es cierto que se pueden confundir en la práctica, no son lo mismo. No es lo mismo. Ahora, dicho de otra forma, ¿no? Cuando usted entra a Almacenes París, entra una empresa que ejerce una actividad de venta de bienes de distinta naturaleza. Ese es el ejercicio de la actividad comercial. Almacenes París compra
para luego vender, ¿no? Y ahí entonces está la utilidad o la ganancia. Entonces ejerce una actividad de naturaleza mercantil. Y es la empresa la que ejerce la actividad de naturaleza mercantil. Pero luego, esta empresa necesita de un establecimiento de comercio para poder desarrollar o desplegar la actividad. Ahora, esto hace 100 años atrás era absolutamente irredarguible. O sea, nadie podía decir no. Pero hoy día esto no es tan así. Porque a raíz, digamos, de la pandemia, ustedes han visto que lo que se ha proliferado y lo que ha aumentado es la compra-venta a través del Internet. Entonces ahora la empresa ejerce su actividad no a través de un establecimiento comercial establecido. Imagínense ustedes hoy día la cuarentena total que están sufriendo las comunas del Gran Santiago, donde obviamente los establecimientos de comercio y los malls no pueden abrir. Sin embargo, esas empresas están vendiendo sus productos a través, ¿no, verdad?, de las tiendas online. O sea, el establecimiento de comercio que era físico se transforma en un establecimiento de comercio no online. O sea, un establecimiento de comercio remoto. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente que los tiempos van cambiando y también el concepto va cambiando. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia acá respecto de esta situación si uno lo mira desde un punto de vista del derecho privado, ¿no? La importancia es cómo se alteran o se modifican o cambian las condiciones contractuales en relación a la aplicación de la legislación que regula el COVID-19. Y eso, obviamente, es muy interesante desde un punto de vista jurídico en cuanto, digamos, su análisis, ¿no? Un solo ejemplo de esto, ¿no? ¿Qué pasa si era una microempresa familiar y la microempresa familiar tuvo que cerrar y tenía contratos para entregar sus productos y a su vez, ¿no es verdad?, el comerciante iba a comprar estos productos de la microempresa familiar, no los puede vender en su establecimiento toda vez porque tiene un confinamiento, el Ministerio de Salud dictó, ¿no es verdad?, un confinamiento total y por lo tanto no puede ejercer su actividad comercial. Entonces, este empresario podría demandar a la microempresa familiar porque no está cumpliendo con la entrega, porque a su vez la microempresa familiar no le llegaron los insumos para poder entregarnos, ¿verdad?, a tiempo la mercadería y no le llegaron los insumos porque el mercado chino está cerrado y por lo tanto no, ellos lo pidieron, lo compraron, pero se va a demorar lo que antes se demoraba menos de un mes, ahora se va a demorar 6 meses o 7 meses. Entonces se dan cuenta cómo se va produciendo toda esta cadena y esta cadena importante, porque en esta cadena obviamente hay otros elementos que pueden influir en el cumplimiento o incumplimiento de contratos y las indemnizaciones per juicio y la resolución de los contratos. Entonces es importante también tenerlo presente desde tu punto de vista. Ahora, en la vida práctica se presenta el caso de establecimiento sin empresario. Establecimiento de comercio sin empresario. Por ejemplo, cuando el empresario es persona natural y fallece. Entonces, por lo tanto, el establecimiento de comercio se queda sin el empresario, ¿no? Y situaciones en que el establecimiento sirve al ejercicio de varias empresas pertenecientes al mismo empresario. Que también eso ocurre no en nuestra ciudad, ¿no?, pero sí en otras, digamos, ciudades como por ejemplo en el Gran Santiago, ¿no? Establecimiento de comercio y la idea de empresa. Por lo tanto, la relación jurídica del empresario con el establecimiento de comercio, por regla general, la de dominio o propiedad, ¿no? Vale decir, el empresario va a ser el dueño del establecimiento de comercio. Pero nada se opone a que el título jurídico que permite utilizar el establecimiento sea otro diverso al del propietario. Por ejemplo, que el empresario haya arrendado el establecimiento de comercio o bien sea un usufructuario, o sea, tenga el derecho de uso y goce y otro, ¿no es verdad?, tenga la nuda propiedad. Bien. Dicho esto, entonces, vamos a pasar a una segunda etapa del análisis de nuestra materia, que son las clasificaciones de las empresas. La primera gran clasificación de la empresa es entre la empresa comercial y la empresa civil. La empresa comercial es tal cuando la actividad que desarrolla, sea de índole comercial y que contenga los elementos de cambio, intermediación y lucro que caracteriza esta última. Vale decir,
cuando la empresa realiza alguno de los actos de comercio que enumera el artículo 3º del Código de Comercio. Estaremos en presencia de una empresa comercial. Y una empresa es civil cuando su objeto sea otro que la actividad mercantil y debe ser considerada entonces como civil. Por ejemplo, la explotación de un predio agrícola es una actividad económica, pero no constituye una actividad comercial. ¿Por qué? Porque es una actividad extractiva que no realiza alguno de los actos señalados en el artículo 3º del Código de Comercio. Ahora, lo mismo sucedería en el caso que ustedes tengan enfrente la escritura de una sociedad, una constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo la sociedad de responsabilidad limitada va a ser civil o va a ser comercial? Va a ser civil o comercial según sean los actos que estén enumerados en su objeto social. Si dentro de los actos que están enumerados en su objeto social hay alguno de los que señala o menciona el artículo 3º del Código de Comercio, esa empresa va a tener naturaleza comercial. Pregunta, ¿pero por qué es importante saber esta distinción entre una empresa comercial y una empresa civil? Ya lo vimos, ¿no? En cuanto a la legislación de fondo aplicable, en cuanto a la ley de protección al consumidor, en cuanto a las normas, digamos, de prueba, en cuanto a las normas, digamos, sobre prescripción. O sea, es muy importante saber cuándo estamos, en cuanto a las normas también impositivas del derecho tributario, sobre todo, ¿no? Es muy importante, en consecuencia, saber cuándo estamos en presencia de una empresa civil o cuándo estamos en presencia de una empresa comercial. La segunda clasificación según el predominio y la propiedad sobre los bienes que conforman la empresa, podemos encontrar empresas privadas, empresas públicas o de economía mixta. Las empresas privadas del sector privado son aquellas que son propiedad de personas naturales o jurídicas de derecho privado y su régimen de funcionamiento se rige por normas de derecho privado. Entonces, cuando hablamos de HP, cuando hablamos de Coca-Cola, estas son claramente empresas privadas porque el capital o la propiedad está en manos de privados y por lo tanto se regulan por el derecho privado. Claramente una empresa privada o del sector privado. Luego están las empresas públicas, que son aquellas en que la mayor parte de su capital de explotación pertenece al Estado, no a los particulares. No se olviden ustedes que hay empresas del Estado, y lo van a estudiar en Derecho Administrativo, que en parte tienen capital del Estado y también en parte tienen capital de privado, ¿no? Y no por ello dejan de ser empresas públicas. Bueno, esta empresa pública, el régimen de administración de esta empresa se regula por normas del derecho público y por leyes orgánicas especiales. Y la actividad que desarrollan le ha sido específicamente reservada por ser de interés de toda la colectividad. Por ejemplo, ahí ustedes tienen el Banco Estado, que se regula por una ley especial, Televisión Nacional, la Polla de Beneficencia, Correo de Chile, que es una sociedad anónima, pero igual es una empresa pública, ¿no? En fin, o sea, hay muchas empresas públicas que hoy día existen en nuestro país. Y finalmente tenemos la empresa de economía mixta, que son aquellas en que el capital de explotación pertenece al Estado y los particulares y se rigen no por leyes privadas. Por lo tanto, la importancia de esta clasificación está en dos aspectos importantes que quiero destacar. En primer lugar, ¿no? En cuanto a en qué mano está la propiedad del capital de la empresa. En una empresa privada, ¿no? Está en manos privadas, en una empresa pública está generalmente, y la mayoría de los casos, no en el Estado, y en una empresa de economía mixta está parte en particulares y parte no en el Estado. Y en segundo lugar, es importante también para establecer, ¿no? El régimen que regula a este tipo de empresas, ¿no? En la empresa privada es el derecho privado, en la empresa pública son leyes especiales, la ley especial que crea el Banco del Estado o Televisión Nacional de Chile o Correos de Chile, las empresas también concesionarias del agua, de la electricidad, etcétera, también son empresas públicas que están concesionadas, y las empresas de economía mixta, donde el capital es aportado tanto por el Estado como por particulares. Esa es otra clasificación de las empresas que podemos no encontrar. Ahora, el profesor Osvaldo Contreras, ¿sí? ¿Qué empresa podría ser de economía mixta, por ejemplo? No tenemos empresas de economía mixta en Chile, Carolina. Clara. Perdón, Clara. No tenemos ejemplo de empresa de economía mixta en Chile. En Chile tenemos empresas privadas del sector privado
y tenemos empresas públicas. En otros países sí. Por ejemplo, hay empresas de economía mixta en Barcelona. Barcelona es una ciudad española que hace 100 años atrás no era explotada turísticamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Barcelona? Tú sabes que Barcelona siempre ha sido una ciudad, y sobre todo el Estado vasco, siempre ha sido, ¿no es verdad?, la provincia vasca, siempre ha querido escindirse y separarse, ¿no es verdad?, del Estado español. ¿De acuerdo? Ellos quieren ser un Estado autónomo independiente del Estado español. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en Barcelona? ¿No? En Barcelona se formó una empresa de economía mixta que estaba compuesta por capitales del Estado y por capitales particulares. ¿Para qué? Para desarrollar la ciudad. Hace 100 años atrás. Y se creó por ley. Por lo tanto, la junta que está a la cabeza de esta empresa en Barcelona es una junta que está compuesta tanto por autoridades públicas como autoridades privadas. Ok, ¿Ya? muchas gracias. Entonces, pero Clara, déjame terminar la idea, ¿ya? Bueno, ¿por qué es importante esto? Y es muy buena tu pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Cuando hay empresas de economía mixta, en primer lugar, los privados le interesan a esta empresa que tengan utilidades y por lo tanto, para que obtengan utilidades tienen que tener una buena explotación. Por lo tanto, normalmente a la cabeza de la empresa de economía mixta hay privados y no funcionarios públicos. ¿De acuerdo? Sí hay funcionarios públicos, pero no están a la cabeza de las empresas. Por lo tanto, lo que se hace acá es que hay una doble fiscalización o control, ¿no? Vale decir, ¿no? El Estado controla la inversión de sus recursos públicos que hacen los privados y los privados, a su vez, ¿no? Controlan, ¿no?, el buen uso de los recursos públicos. Es una simbiosis que se produce, pero que es muy importante. ¿Ya? Aparte de la materia que estamos pasando, les quiero señalar lo siguiente, ¿no? En Arica existe lo que se llama la CORDAP, que es la Corporación de Desarrollo, ¿no es verdad?, de Arica, Parinacota, que se creó hace mucho tiempo atrás a través de la primera ley Arica, ¿no? En esa oportunidad, como director regional de Corfo estaba un abogado a la cabeza y entonces nos pidió conformar una comisión compuesta por Arturo Segarra Williamson, que en paz descanse, muy buena persona y muy buen abogado, y por quien habla. Éramos 3 la comisión que teníamos que hacer una indicación. Entonces se nos pasó el proyecto de ley que estaba siendo tramitado en el Congreso, y entonces lo que yo propuse fue que la CORDAP no fuera una corporación sin fines de lucro, sino que fuera una empresa de economía mixta, aplicando, digamos, el modelo de Barcelona para que así entonces se pudiese, ¿no?, desarrollar proyectos en esta ciudad, ¿no? Eso yo lo propuse, finalmente no fue aceptado porque salió la CORDAP, que es una corporación, pero sí lo que se aceptó en que en la CORDAP participan tanto, y tú te puedes meter a la página de verdad web de la CORDAP, en la CORDAP participan tanto, ¿no?, capitales públicos como capitales privados. Diría yo, bien sinceramente, más capitales públicos que privados, porque la CORDAP no se financia con cargo al presupuesto de la región. ¿De acuerdo? Ahora, la idea mía era que la CORDAP se financiara no solamente con el cargo con presupuesto a la región, porque siempre está limitado, tú sabes que siempre los fondos públicos son limitados, no son ilimitados, y entonces la idea mía era que se formara un fondo común, tanto de aportado por el Estado como también aportado por particulares. Bueno, esa idea no surgió, pero esa era una idea donde yo propuse la formación de esta empresa de economía mixta. Que en los países subdesarrollados como nuestra región, obviamente son más que las empresas privadas y las empresas públicas por el tema, digamos, de la fiscalización de los fondos públicos. Ese, digamos, es lo que yo te puedo señalar. ¿Ya? Entonces es una clasificación de las empresas. Ahora, siguiendo con otra clasificación de las empresas. Gracias, profe. De nada, Clara. Siguiendo con otra clasificación de las empresas, ¿no? Tenemos la clasificación que hace el profesor Osvaldo Contreras, que clasifica las empresas unipersonales y pluripersonales. Las unipersonales son aquellas empresas que el empresario es una sola persona natural e individual. Juan Pérez Cotapo. Esa es una empresa unipersonal.
y las empresas pluripersonales, cuando la empresa pertenece a un conjunto de personas organizadas bajo una forma de asociación, ¿no? Esa es la clasificación que da el profesor Osvaldo Contreras, que es pertinente para esta clase, ¿no? Dicho de otra forma, ¿no? Las empresas unipersonales, si ustedes lo quieren desarrollar como un atributo de la personalidad, estaría conformada por sujetos de derecho individual, y las empresas pluripersonales por sujetos de derecho colectivo. En el fondo, ese no es la diferencia, pero esta es una clasificación que se hace desde un punto de vista de la empresa, en unipersonales y pluripersonales. A su vez, las empresas pluripersonales se pueden dividir en comunidades, sociedades de hecho, sociedades formales, cooperativas y empresas estatales, semiestatales o municipales. ¿Cuál es la característica que tienen, digamos, todas ellas? Que son sociedades que están reguladas por una legislación especial, ¿no? Y que están en el ámbito del derecho público más que del derecho privado. Y las que se forman con apego a la ley, que si bien en sociedades de personas y sociedades anónimas no verdad de capital, que son aquellas sociedades que están reguladas básicamente por el derecho privado. Unas por el derecho público y otras, ¿no es verdad?, por el derecho privado, ¿no? Bien, ahora, dicho esto, entonces, la clasificación de la empresa, y ya para ir terminando esta parte introductoria de los actos de las empresas, ¿no? Vamos a señalar simplemente a modo de ejemplo cuál es la normativa que se aplica a las empresas en Chile, ¿no? De alguna otra forma nosotros ya las vimos, que dice relación con el orden público económico, que nosotros también lo explicamos a propósito y cuando vimos la Constitución Política como la primera fuente formal del derecho comercial, ¿no? Por ejemplo, el artículo 19, número 21, regula y consagra la libre iniciativa para emprender. El artículo 19, número 15, consagra la libertad de asociación. El 19, número 23, consagra la libre apropiabilidad de los bienes. El 19, número 24, habla sobre el derecho de propiedad. El 19, número 22, habla sobre la igualdad de la ley y en el trato que se debe dar por el Estado. El artículo 19, número 25, habla sobre la propiedad industrial, que también es un elemento importante del establecimiento de comercio y que está relacionado, vinculado con la empresa. El artículo 19, número 16, también habla de la libertad de trabajo, y el artículo 19, número 26, habla de la garantía de las garantías, ¿no? Todos estos artículos que están en la Constitución Política de la República son pertinentes de ser aplicados, ¿no?, a la empresa, ¿no?, dentro del concepto de orden público económico, que como ustedes saben es un concepto moderno, ¿no?, introducido en el ámbito de naturaleza mercantil. También encontramos acciones o mecanismos constitucionales que amparan y protegen, ¿no es verdad?, el derecho al emprendimiento de un empresario, como por ejemplo el control de legalidad por el Tribunal Constitucional en un proyecto de ley que está siendo discutido, como por ejemplo el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se puede presentar, o bien también tenemos el recurso de protección, ¿no? Con la modificación del recurso, por supuesto, no de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ¿de acuerdo? Ahora, en materia de derecho civil, también encontramos principios que se aplican no a la empresa, que provienen de la autonomía, la voluntad y la libre circulación de los bienes. Ya ustedes tienen, ¿no es verdad?, un conjunto de ejemplos de artículos donde no se consagran, ¿no?, estos principios de la autonomía, la voluntad y la libre circulación de los bienes, que por lo demás, no se olviden ustedes que el principio de la libre circulación de los bienes es un principio que está señalado como uno de los más importantes en el mensaje del Código Civil. Ahora, también no hay que descartar y también hay que recordar que la empresa también tiene responsabilidad civil y también las empresas hoy día tienen responsabilidad penal. Eso en materia no civil. Ahora, en materia de Código Penal, dice el artículo 158, sufrirá la pena en suspensión de su grado mínimo a medio si gozare de renta y la reclusión menor en su grado mínimo, multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, cuando prestare servicio gratuito el empleado público que arbitrariamente, 2, prohibiere un trabajo o una industria que no se opone a la ley, a las buenas costumbres, a la seguridad y salubridades públicas. Y eso obviamente dice relación con la empresa. Vale decir, si el día de mañana un empresario,
¿no? recurre al organismo público para solicitar, ¿no?, todos los permisos para iniciar su actividad, ¿no?, empresarial, ¿no?, y un funcionario público le prohibiere realizarnos, ¿verdad?, este trabajo que no fuera opuesto a la ley, el funcionario público tiene responsabilidad penal. Fíjense qué importante, digamos, ¿no?, esta situación, ¿no? O bien el funcionario público que privare a otro la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción, o divulgare los secretos del invento que hubiere conocido por razón de su empleo, ¿no? O expropiar a otro de sus bienes o le perturbar en su posesión, a no ser en los casos, ¿no?, verdad, permitidos por la ley. Por lo tanto, el Código Penal también sanciona la no conducta de un funcionario público que afecte o que atente, ¿no?, el libre emprendimiento, ¿no?, de una empresa. Por lo tanto, si un funcionario público de una repartición pública, ¿no?, al cliente de ustedes, ¿no?, que está pidiendo todos los permisos para iniciar un emprendimiento, les dice que no, ese no tiene que ser fundado o razonado. Eso es importante. Ahora, en materia penal también son interesantes las disposiciones del Código Penal señaladas en el artículo 159, 160 y 161, ¿no?, del Código Penal, que ustedes obviamente estudiarán, ¿no?, en su oportunidad, ¿de acuerdo? Pero también hay o existen, ¿no?, una regulación normativa en relación a la empresa que está relacionada con el Código Penal, ¿no? Ahora, también existen otras normativas aplicables que pueden influir en la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ustedes vieron la construcción, ¿no?, del casino Enjoy, ¿verdad? Bueno, ahí el empresario que estaba construyendo tenía que cumplir con las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza de Urbanismo y Construcción y los permisos ante la Dirección de Obras Municipales. Por lo tanto, también es una legislación que debe tenerse en cuenta, ¿no?, al momento de que el empresario vaya a emprender esta actividad. En segundo lugar, también encontramos dentro de estas actividades las normas de administración municipal, ¿no?, que también, sin lugar a dudas, son muy importantes. Dentro de esta encontramos la Ley Orgánica de Municipalidades, que se relaciona, ¿verdad?, con los permisos, el Decreto Ley 3063 del año 79 sobre rentas municipales. El comerciante tiene que pagarnos, ¿verdad?, rentas municipales por la actividad que realiza, el pago de los impuestos municipales y el pago de las patentes municipales. Entonces, también es importante ahí, para los efectos de emprender una actividad mercantil o empresarial, ¿no?, las normas sobre la administración municipal. Ahora, también importante las normas tributarias, el pago, digamos, de los impuestos de primera categoría, ¿no?, o el global complementario. También importante las normas sanitarias. Si usted quiere instalar un restaurante, obviamente necesita tener los permisos sanitarios previamente, o un café, ¿no?, verdad, de full tracks, también necesita tener los permisos pertinentes a través de las normas sanitarias. ¿Qué decir sobre las normas ambientales? La Ley de Base General del Medio Ambiente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEI, o la Declaración de Impacto Ambiental, o el Estudio de Impacto Ambiental, ¿no? Es importante también. Acuérdense ustedes que hay un proyecto que se paralizó por mucho tiempo en Copiapó, que era un proyecto binacional entre Chile y Argentina, de explotación de oro, donde tenía injerencia y podía afectar, ¿no?, los glaciares. Y fue un proyecto que estuvo parado por mucho tiempo, no obstante que este proyecto empezó a avanzar, ¿no?, por el territorio argentino. Entonces, obviamente que las normas ambientales o sanitarias en algunos casos y en algunos proyectos empresariales también tienen mucha importancia y que regula la empresa, ¿no? Y también tenemos las normas sectoriales como en el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, según sea el caso, ¿no? Bueno, antiguamente se hablaba de esto, estimados alumnos, porque no se olviden ustedes que los colegios particulares pagados o los colegios particulares subvencionados podían cobrar, había un copago y por lo tanto podían estar constituidos como sociedad anónima. Y la sociedad anónima por naturaleza es mercantil, lo vamos a ver, ¿no? Hoy día no, porque hoy día se modificó la ley y por lo tanto, a partir de la modificación de la ley, los colegios particulares subvencionados, ojo, subvencionados, reciben gratuidad y por lo tanto mudaron desde estructuras de sociedad anónima a estructuras de fundaciones o corporaciones, ¿no? Pero, no obstante aquello, los colegios particulares pagados que existen en la región pueden estar constituidos sobre la base de sociedad anónima y la sociedad anónima son, por naturaleza, mercantil, ¿de acuerdo? Así que eso también es importante
tenerlo, digamos, presente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de estructuras jurídicas frecuentes con los cuales ustedes se van a encontrar en materia mercantil? Primero, hay estructuras unipersonales. El empresario individual o la persona natural, que vimos que son las microempresas. Luego tenemos las empresas no perdón, el empresario individual, la persona natural, ¿no? La persona que coloca, ¿no, verdad?, una disquería para vender, digamos, CD, ¿no? Ese es un empresario individual. Luego tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, creada por la 19.857 a partir del 11 de febrero del 2003, que vamos a estudiar en la cuarta unidad. Luego están las microempresas familiares, que ya lo vimos, creada por la ley 19.749 del año 2001 y el reglamento de esas son ejemplos de estructuras jurídicas empresariales unipersonales, y también tenemos ejemplos de estructuras jurídicas pluripersonales, ¿no? Tenemos la sociedad colectiva civil regulada en el Código Civil, tenemos la sociedad colectiva comercial regulada en el Código de Comercio, tenemos la sociedad en comandita simple en el Código de Comercio, tenemos la sociedad en comandita por acción en el Código de Comercio, tenemos la sociedad de responsabilidad limitada creada por la ley 3.918 del 14 de marzo del año 1923 y modificada el año 1997. Tenemos la sociedad anónima abierta o cerrada, creada por ley 18.046 y su reglamento, ¿no? Tenemos luego la agencia creada por la ley 18.046. Tenemos las sociedades de hecho, que es la sanción a las sociedades que no cumplan con todos los requisitos legales, pero que igual siguen siendo una sociedad para el efecto de la responsabilidad con terceros. Hoy día tenemos, ¿no?, las sociedades por acciones o SPA, que pueden ser constituidas por una o más personas naturales o jurídicas. Estas sociedades por acciones o SPA fueron creadas por la ley 20.190, publicada en el Diario Oficial el 5 de junio del año 2007 y que modifica el Código de Comercio. Y también tenemos los establecimientos permanentes, que son las personas extranjeras sin domicilio ni residencia en Chile que ejercen alguna actividad comercial. Por lo tanto, son varias, ¿no?, las estructuras pluripersonales que pueden, ¿no, verdad?, asumir la empresa mirado desde un punto de vista jurídico. Y también existen otros tipos de organizaciones que podemos encontrar. Por ejemplo, las cooperativas, que están reguladas por Decreto Supremo 502 del 1 de septiembre del 1 de septiembre del año 1978, ¿no? Y las modificaciones correspondientes. Luego tenemos las fundaciones y corporaciones que estas son sin fines de lucro, pero igual realizan algunas, ¿no?, actividades de naturaleza civil, ¿no? Luego tenemos las asociaciones gremiales reguladas por el decreto ley 2757 del 4 de julio del año 1979. Aquí, fíjense ustedes, tenemos dos ejemplos de asociaciones gremiales. Cuando ustedes van a terminar el SOCAPEC, es una asociación gremial. Cuando van a terminar la SOAGRO a comprar las frutas o verduras, también es una asociación gremial, ¿no? Y ustedes ven, ¿no, verdad?, la bullenta actividad que tienen cada uno de estos terminales, que son asociaciones gremiales, ¿no? Y también tenemos la asociación en cuenta de participación, que están reguladas en el Código de Comercio, artículos 507 y 511, ¿no? Son otro tipo también de organizaciones que yo les puedo mencionar, ¿no? Bien, y entonces, para la próxima clase, ¿no?, vamos a comenzar a analizar los numerales 5 al 9 y 20 del artículo 3, que tratan sobre la empresa, ¿no? Bien, con esto entonces doy por terminada la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Pregunta, duda, consulta.